¿Qué tal están? Bienvenidos. La princesa Isabel de Bohemia y Descartes. Sin duda son dos figuras históricas cuya correspondencia y relación intelectual ha capturado la atención de filósofos, historiadores y estudiosos durante siglos. Su intercambio epistolar no solo ilumina aspectos importantes de la filosofía cartesiana, sino que también ofrece una visión única de los desafíos y cuestiones filosóficas de la época, del inicio de la filosofía moderna. En este análisis que realizaré, exploraré algunos aspectos del pensamiento de Descartes y su relación con Isabel de Bohemia y también la discusión que provocó y la relación intelectual entre Isabel de Bohemia, la princesa, y el propio Descartes. Se puede afirmar que la relación entre Isabel de Bohemia y René Descartes es un testimonio del poder del diálogo filosófico y también de la influencia mutua entre dos mentes brillantes. Isabel, una princesa con una profunda inclinación hacia la filosofía, encontró en Descartes un mentor y un amigo intelectual. A su vez, Descartes, uno de los filósofos más influyentes de la modernidad, valoró profundamente las perspicaces preguntas y observaciones de Isabel, que desafiaron y enriquecieron su pensamiento. Además, también mantuvo una amistad personal con ella. En cuanto a Isabel de Bohemia, en relación con su vida y el contexto histórico en el que vivió, se pueden decir varias cosas. Primero, Isabel de Bohemia nació el 26 de diciembre de 1618, fue hija del rey Federico V del Palatinado y de Isabel Estuardo. Su familia fue exiliada tras la derrota de su padre en la batalla de la Montaña Blanca en 1620, lo que le llevó a una infancia marcada por la inestabilidad y el desplazamiento. En cuanto a su educación y formación, pues hay que decir que, a pesar de las dificultades, la princesa Isabel recibió una educación esmerada y muy profunda, destacándose en diversos campos del conocimiento. Su inclinación hacia la filosofía y las ciencias le llevó a estudiar textos clásicos y coetáneos de su tiempo, cultivando un interés particular por la obra de Descartes. También desarrolló conocimientos sobre el latín, griego, dominaba el latín, el griego y otras lenguas, etc. En cuanto a Descartes, podemos decir que nació el 31 de marzo de 1596 en La Haya, en Touraine, Francia. Desde joven mostró un interés excepcional por las matemáticas y la filosofía. Estudió, como se sabe, en el Colegio de la Flèche, una institución jesuita, donde recibió una formación rigurosa en artes liberales. En cuanto a sus contribuciones filosóficas, son realmente magníficas. Descartes es conocido como el padre de la filosofía moderna, del racionalismo. Su obra Meditaciones metafísicas y su famosa máxima Cogito ergo sum, pienso luego existo, han tenido un impacto duradero en la filosofía occidental. Su enfoque racionalista y su método cartesiano de duda metódica han sido fundamentales también en el desarrollo del pensamiento moderno. Además, también hay que mencionar la correspondencia entre Isabel y Descartes. En ese sentido, podemos decir que los primeros contactos entre ambos surgieron, o la correspondencia entre Isabel y Descartes comenzó en 1643, cuando Isabel tenía 25 años y Descartes 47. Isabel de Bohemia, impresionada por la obra de Descartes, decidió escribirle para plantear sus dudas y preguntas filosóficas. Esta correspondencia inicial marcó el comienzo de una relación intelectual que duraría hasta la muerte de Descartes en 1650. En cuanto a los temas tratados, temas filosóficos principales, se puede decir que la correspondencia entre Isabel y Descartes abarca una amplia gama de temas filosóficos, pero algunos de los más destacados incluyen también aspectos como, por ejemplo, el dualismo cartesiano, ya que Isabel desafió a Descartes desde una perspectiva amistosa, por supuesto, en relación con su teoría de la relación entre mente y cuerpo. Su pregunta central fue cómo la mente inmaterial puede interactuar con el cuerpo material. Esta cuestión, conocida como el problema mente-cuerpo, sigue siendo un tema de debate en la filosofía actual. En relación con la moral y la virtud, Isabel mostró un interés particular en la ética y la moral. Descartes le envió su tratado inacabado, Las pasiones del alma, donde exploraba las emociones y su influencia en la conducta humana. Discutieron sobre la naturaleza de las pasiones, la virtud o la bondad y la felicidad, y en cuanto a la política y la educación, Isabel también estaba interesada en cuestiones políticas y educativas. Intercambiaron ideas por carta sobre la educación de los príncipes y el papel de la filosofía en la formación de gobernantes sabios y virtuosos o bondadosos. En cuanto a la influencia mutua y legado,
se puede afirmar que el impacto en Isabel de Bohemia de las cartas de Descartes y de sus obras fue muy notable. Descartes tuvo un profundo impacto en Isabel de Bohemia, le permitió profundizar en su comprensión de la filosofía y desarrollar sus propias ideas. Aunque no escribió tratados filosóficos, Isabel de Bohemia pues influyó en sus decisiones y acciones también, especialmente en su papel como consejera y mediadora en asuntos políticos y también diplomáticos. Por otra parte, también hay que decir que hay un impacto en Descartes también muy considerable, ya que él se benefició de su correspondencia con Isabel. Sus preguntas incisivas y sus críticas constructivas lo llevaron a clarificar y refinar sus propias teorías. La correspondencia con Isabel destaca también por la importancia de sus diálogos filosóficos y también por la colaboración intelectual en el desarrollo del pensamiento. En cuanto al problema mente-cuerpo, hay que señalar que Descartes y el dualismo fueron rechazados en buena parte por Isabel de Bohemia. Descartes es conocido por su dualismo, la teoría de que la mente y el cuerpo son sustancias distintas. Según Descartes, la mente es una sustancia pensante e inmaterial, mientras que el cuerpo es una sustancia extensa y material. Esta distinción planteaba el problema de cómo interactúan la mente y el cuerpo, o lo que se denomina generalmente como la comunicación de las sustancias. En este sentido, la crítica de Isabel de Bohemia es muy clara. Isabel cuestionó la capacidad de la mente inmaterial para influir en el cuerpo material. Planteó que si la mente y el cuerpo son de naturaleza completamente diferente, debe haber algún mecanismo que explique su interacción. Este cuestionamiento reveló una debilidad en el dualismo cartesiano que ha sido objeto de debate filosófico desde entonces. En este sentido, se puede decir que las aclaraciones o los matices que aportó Isabel de Bohemia fueron realmente muy interesantes. Podemos decir también que en su obra Las pasiones del alma, Descartes exploró las emociones y su influencia en la conducta humana. Sostuvo que las pasiones, aunque naturales, deben ser reguladas por la razón para alcanzar la virtud y la felicidad. De hecho, diríamos que también Isabel de Bohemia analizó lo que es la virtud y se interesó por la aplicación práctica de las ideas de Descartes sobre la moral y la virtud. Discutieron ambos sobre cómo cultivar la virtud o la bondad y cómo las pasiones pueden ser tanto obstáculos como ayudas para la vida virtuosa. Isabel de Bohemia valoraba sobre todo la importancia de la autodisciplina y la educación moral en la formación del carácter. En cuanto a temas políticos y educativos, se puede decir que la filosofía en la educación de los príncipes pues es una cuestión que trataron por cartas tanto Isabel como Descartes, ya que veían la educación filosófica como esencial para la formación de líderes sabios y justos. Isabel, como princesa, estaba preocupada por la educación de los futuros gobernantes y buscó el consejo de Descartes sobre este tema. En este sentido, se puede decir que las ideas políticas de Isabel aparecieron en sus cartas. Isabel promovió, por ejemplo, la idea de que los príncipes deben ser educados en la filosofía y las ciencias, precisamente para gobernar con sabiduría y justicia. Su correspondencia con Descartes refleja su compromiso con el ideal de un liderazgo ilustrado y ético. En cuanto al legado de esta correspondencia entre Isabel de Bohemia y Descartes, podemos decir que ha influido en la filosofía moderna, y además la correspondencia entre Isabel y Descartes ha sido estudiada por filósofos e historiadores como un ejemplo de la importancia del diálogo intelectual o filosófico en el desarrollo del pensamiento. Sus discusiones sobre el dualismo, la moral y la educación han tenido un impacto duradero en la filosofía moderna. También se puede decir que fue una inspiración para filósofos y filósofas posteriores. La figura de la princesa Isabel de Bohemia ha servido de inspiración para muchas filósofas y pensadoras posteriores. Su coraje para cuestionar a uno de los filósofos más importantes de su tiempo y su compromiso con la búsqueda de la verdad han sido un ejemplo a seguir. Esto es algo claramente incuestionable. A modo de conclusión, se puede afirmar que la relación intelectual entre la princesa Isabel de Bohemia y Descartes es un testimonio muy claro del poder del diálogo filosófico y de la influencia mutua en el desarrollo del pensamiento. A través de su correspondencia abordaron cuestiones fundamentales que siguen siendo todavía relevantes en la filosofía actualmente. Isabel de Bohemia, una princesa y filósofa, podemos decir, desafió y enriqueció las ideas de Descartes y juntos contribuyeron a la construcción de una tradición filosófica que valora la razón, la virtud y la educación. Su legado perdura
como un recordatorio también de la importancia del intercambio intelectual y del compromiso en la búsqueda de la verdad.